Bienvenidos, gente de buena voluntad. Vamos a tomarnos el tiempo para reflexionar cada uno de los episodios de la serie de Chosen. Una serie que ha dado mucho de qué hablar durante estos años. Entonces, empecemos por decir que esta serie presenta una estética muy parecida a las grandes producciones de los 2000. Este primer capítulo inicia situándonos en contexto político-religioso. Sin embargo, antes que nada nos deja ver a esta niña con su padre que oran a Dios al tiempo que ven una gran estrella que de lejos nosotros ya sabemos que se trata de la estrella de Belén y nos indica que el Mesías está entre nosotros. Empezamos fuerte. Suscríbete y dale like para ver y no perderte ningún contenido. Ahora sí, se nos introduce a una Judea oprimida por el Imperio Romano y dividida en facciones religiosas. El primero de los apóstoles con el que nos topamos es Mateo. Aquí podemos ver su completo desinterés por la situación de su pueblo. ¿Los vas a tirar y ya? Son de mi propiedad. Algo que me agrada mucho son estas pequeñas referencias que nos adentran en el pensamiento de la época. Lo que entra al cuerpo de un hombre lo mancha. Postura a la que se opondrá Jesús en los evangelios. Varias veces se nos han insinuado ya que los judíos esperan un Mesías que acabará con los romanos. Otra cosa muy buena es el humor. Maestro de maestros, ¿va a acompañarme a la zona roja o quemaré todo con nuestro fuego de fuegos? Luego se nos presenta a Simón Pedro y su hermano Andrés en una pelea. También significativo que se nos presenten como unos tramposos, porque eso nos hace ver sus fallas antes de que se encuentren con Jesús. Tenemos entonces en este primer capítulo 4 subtramas: la de Nicodemo, la de Mateo, la de Simón Pedro y la de la mujer poseída, que viene siendo la niña. El momento crucial de este episodio será cuando Nicodemo intervenga para tratar de exorcizar a la mujer poseída, a la que llaman Lilith. Lilith, para quien no lo sepa, es un personaje cuyo nombre aparece en el libro del profeta Isaías. Las leyendas judías la consideran como la primera mujer de Adán, pero la Biblia no hace mención de nada de esto, así que no tiene ningún tipo de validez estas narraciones. Aquí el nombre de esta mujer es usado para designar a esta mujer poseída. Es de destacar los nombres también de los ángeles que menciona Nicodemo durante el exorcismo. Se mencionan, aparte de los 3 ángeles que aparecen en la Biblia, otros 2, Uriel y Raziel, que también provienen de leyendas judías, a los que por supuesto no es correcto rezarles, pues no son nombres de ningún ángel conocido, pero en la serie tienen sentido por las tradiciones de los hebreos. Nicodemo realiza el exorcismo y se da cuenta del poder de estos espíritus malignos. Y llega hasta afirmar que solo Dios podría librarla de ese mal. Por eso este detalle será tan crucial, ya que de aquí devendrá todo lo que veremos en el desarrollo de la trama de Nicodemo a futuro. El pobre Nicodemo pasa por una crisis de fe y es muy valioso los consejos que le da su mujer. Le has dedicado tu vida entera a servir a Dios, no a volverte. Eres el maestro de Israel. Tú no tienes dudas, tienes respuestas, tienes autoridad, llevas claridad, no confusión. Se ve una mujer bastante seria y decidida, que en medio del problema que le ha traído a su marido esta experiencia, pues lo mantiene firme y lo ayuda a seguir por el camino de la fe. Yo sé que todos nos identificamos con Nicodemo en esta situación. De verdad que pasar por las crisis de fe es algo que creo que todos hemos pasado. Sin embargo, la mujer de Nicodemo nos demuestra que, aunque es bastante drástica, esas personas que están puestas para reorientarnos hacia el Señor y que en medio de nuestras dudas sigamos adelante, caminando con Dios, porque al final Dios nos aclarará esas dudas, como ocurre con Nicodemo más adelante. De nuevo volvemos con Lilith. Ella de niña rezaba una oración enseñada por su padre, que venía también del libro del profeta Isaías. Que te creó, Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Pero ahí es donde vemos también que Dios, incluso en esas situaciones, nos está buscando y nos está buscando para salvarnos y para redimirnos. Se nos muestra también cómo inicia su sufrimiento. Lilith fue usada por un guardia romano y después de alguna forma terminó poseída. Ella llegará hasta vivir lo más horrible y por eso tomará la decisión de quitarse la vida. Pero el Dios que le dio la vida
intervendrá para evitar ese suceso. Esta escena sí me parece un poco ridícula, fuera de lugar. Esa ave que la distrae me parece que se ve bastante falso, pero bueno, al final Lilith se aparta y regresa a una taberna. Y en ese lugar tan oscuro, tan apartado, como diría el Papa Francisco, en esa periferia, en ese lugar se le presenta a Jesús y la llama por su nombre, por su nombre real, que no es Lilith. María. Y eso es lo que ella le rezaba a Dios, pues la palabra de Dios decía que Él la llamará por su nombre. Eso hace Jesús y así María queda libre de los espíritus inmundos, poniendo fin a ese capítulo. Wow. Miren, de verdad este primer episodio es magnífico. La escena lúgubre de la posesión, el tono burlesco con el que se presentan a Simón Pedro, a Andrés, a Mateo, y toda la discusión entre los líderes religiosos y el Imperio Romano, pues nos sitúa en el contexto. Todo este episodio no se narra en los evangelios, no es algo que aparezca en la vida de Jesús, es una interpretación de los que realizaron la serie para tratar de explicar qué sucede con la historia de estos personajes antes de que aparezca Jesús. Y me parece una forma maravillosa de darle inicio y que Jesús aparezca hasta el final. Con eso nos sitúan en todo el mal que se abate sobre la humanidad. Sabemos que Dios ya estaba ahí, pero antes de que aparezca y lleve a cabo su ministerio. Entonces, este episodio es un gran inicio para la serie. ¿Cuánto confías en mí? Por mi vida. Hablaré con el cobrador. Mateo, mi confianza no llega tanto. El segundo capítulo de la serie es una continuación directa del episodio anterior. Eso es obvio, ¿no? Es el siguiente capítulo. Bueno, en realidad no necesariamente, y eso lo veremos cuando hablemos del tercer episodio. Lo que quiero decir es que este capítulo desarrolla todas las tramas vistas anteriormente, sin añadir demasiados elementos nuevos. Como eje principal retomamos la trama de Nicodemo y de la mujer poseída, ahora entrelazadas. La mujer, liberada por Jesús, al final del episodio anterior se prepara para celebrar la cena de Shabbat, cuando es vista por el rabí Yusif, quien, admirado, corre a avisarle a los demás fariseos. Estos dos personajes que se nos presentaron discretamente, el rabí Samuel y el rabí Yusif, serán de gran relevancia más adelante, pero se nos ha mostrado hasta ahora un pequeño esbozo de sus personalidades, siendo Samuel alguien empeñado en complacer a la jerarquía, mientras que Yusif es más sencillo. Paralelamente a esto, vemos como las tramas de Mateo y Simón Pedro, ahora unidas, también se desarrollan. Mateo, como recaudador de impuestos del imperio, debe cerciorarse de que Simón Pedro no está evadiendo pagar los impuestos, excusándose con un supuesto trato con los romanos, por lo que decide ir a consultar su veracidad con la autoridad romana del lugar, Quinto. Efectivamente, Quinto afirma haber realizado un trato con Simón Pedro, pero Mateo le insinúa que Simón Pedro lo puede estar engañando, por lo que Quinto se admira de que Mateo sea tan capaz de traicionar a otro judío. Por su parte, Simón Pedro en su casa es cuestionado por su mujer sobre su extraña conducta últimamente, que por cierto, parece que hubieran hecho cursillo de cristiandad. Somos coloridos. Ok, continuemos. El trato hecho con Quinto requiere de Simón Pedro que traicione a otros judíos, entregándolos al imperio por no pagar impuestos de la pesca hecha en Shabbat. Y es que recordemos que el tercer mandamiento de la ley de Dios manda a santificar ese día. Para nosotros cristianos, el día de descanso ha pasado a ser el domingo, por la resurrección de Cristo, pero en aquel tiempo era el sábado. Los judíos no podían trabajar en Shabbat, y el imperio lo sabía, pero algunos judíos igualmente utilizaban estos días para evitar pagar los impuestos al imperio, amparándose en que el pago de impuestos era demasiada carga para ellos, y que de no pescar en Shabbat estarían en riesgo ellos y sus familias. Sin embargo, aunque Simón Pedro estaba dispuesto a entregar a sus compatriotas, él mismo era uno de los que pescaban durante la fiesta. Por su parte, Nicodemo es convocado para enterarse del milagro de la mujer. Estamos considerando una investigación formal. ¿Cuáles son los cargos? Un milagro, rabino de rabinos. Pero él pide investigar todo discretamente primero. Así es como se entera de que no fue por su exorcismo que María está limpia.
sino por alguien más. Fue otra persona. Él me llamó María y dijo que era suya. Me redimió. ¿Y eso es todo? Y no podía dejar pasar este momento en el que se mencionan en la serie Los Macabeos, una familia cuya historia se relata en 2 libros de la Biblia que los cristianos protestantes no reconocen como inspirados por Dios, pero que nosotros católicos sabemos que fueron inspirados por Dios. Habiendo llegado el momento de la cena de Shabbat, en la casa de María se presentan algunos personajes que cobrarán importancia más adelante, pero que representan la humildad y la sencillez de quienes se reunían con Jesús. También asisten a la cena el apóstol Judas Tadeo y el apóstol Santiago el Menor, a quien llamaremos mejor Jacobo, para diferenciarlo del otro apóstol del mismo nombre. Para quien no lo sepa, de San Jacobo proviene el nombre Santiago, es decir, que ambos apóstoles se llaman Jacobo, pero el mayor lo llamaremos San Jacobo, o sea, Santiago, y el otro solo Jacobo, para explicar las cosas más fácilmente, pero los dos son santos. El último invitado para la cena es Jesús, quien con humildad cede la responsabilidad de presidir a María, por ser la dueña de la casa. Este segundo episodio es una perfecta continuación del anterior, ya no enmarcado por un ambiente oscuro y desconcertante, sino que el cambio en María Magdalena es un motivo de gozo para esta subtrama de Nicodemo y María, que ya nos dirige hacia ese encuentro entre Jesús y Nicodemo. La otra subtrama se encuentra, en cambio, en un momento álgido, con Simón Pedro teniendo que tomar una decisión de traicionar a los suyos o no, para saldar la deuda con el imperio, porque el tiempo se le está acabando. Leitagua se despide y que la pasen muy bien.